Bueno, acá les hice un pequeño resumen antes de partir porque asumo que ya no se acordaban de esto, así que mejor partir desde algo que todos entendamos. Y bueno, una fuerza central básicamente es una fuerza que va a actuar en función de una componente radial y en la dirección también radial. Si lo quieren ver como un círculo, es una fuerza que actúa en la dirección radial, o sea, va a depender del radio a la que se encuentre el centro y va a actuar en esa dirección también. En las fuerzas centrales, bueno, sabemos que podemos definirlas, que van a ser, se pueden definir a través de un potencial, porque son fuerzas conservativas, entonces las podemos escribir de esta forma. Y esta es la equivalencia que vamos a estar usando después para transformar como las fuerzas efectivas a potenciales efectivos y viceversa. También un concepto importante es el momento angular, que se define como el producto cruz entre R y P, con R el vector posición y P es este P, el M por la velocidad, que se define que es como que la derivada temporal de ese P es igual a la fuerza. Entonces, si la partícula, tenemos como dos teoremas que se demuestran a partir de estas definiciones y nos dicen que si la partícula solo está sujeta a una fuerza central, entonces el momento angular se va a conservar. Es decir, cuando derive en el tiempo ese momento angular, este se va a conservar. Por otro lado, bueno, el movimiento de esta partícula bajo la fuerza central va a tener movimiento en un solo plano, es decir, si yo tomo un plano donde está contenida la partícula, significa que solamente se va a mover dentro de ese plano y no en 3 dimensiones. Bueno, a partir de luego podemos definir el potencial efectivo como esta magnitud. Y se preguntarán como, ya, pero ¿de dónde sale eso? Y bueno, si definimos la energía total como E igual a la energía cinética más la energía potencial a través de un potencial cualquiera, si tomamos coordenadas polares, porque estamos asumiendo que estas fuerzas son radiales, entonces más o menos nos van a servir bastante bien las coordenadas polares. Si tomamos las ecuaciones de movimiento, vamos a tener que en R tongo tenemos esta ecuación y en teta tenemos esta ecuación. Entonces, de la segunda ecuación, tenemos que esa magnitud se conserva, y esa magnitud va a corresponder a L, es decir, el momento angular. Como el momento angular se conserva, es una constante, y definimos θ en función de L, la reemplazamos en la primera ecuación, y llegamos a esto. Y donde esta parte de acá va a corresponder al potencial efectivo. En otras palabras, el potencial efectivo va a ser la parte de la energía mecánica total que no es energía cinética. Bien. Normalmente lo escribimos así por la conveniencia de usar el momento angular que se está conservando. Y con eso dicho, como ya sabemos lo que es el potencial efectivo, también podemos determinar su fuerza efectiva asociada, que va a ser esto de acá, que se usa usando la fórmula de relación entre fuerza y potencial. Bueno, eso es como un resumen, porque se supone que ya lo vieron, pero igual si tienen alguna duda, díganme ahora, antes de entrar a las preguntas como tal. El auxiliar es cortito, así que no nos deberíamos demorar mucho. Aprovechen de preguntar. Sí, eso es lo que no es la parte cinética de la energía mecánica. Ahora, estamos en la situación en que solamente va a actuar una fuerza central, ¿ya? Porque si hay más cosas actuando, probablemente no se cumpla esto. Pero siempre que nos den esta situación de fuerzas centrales, se va a cumplir. Bueno, ahora vamos a ver un par de ejemplos. Yo creo que se va a terminar entendiendo mejor. Ya.
Entonces, partamos con la P1. En la P1 me dan el siguiente potencial, que es B de R igual a menos B sub 0 menos lambda cuadrado R cuadrado. Bueno, me dan un potencial que tiene toda la pinta de ser central porque solamente depende de una componente R. Así que vamos bien por acá. Entonces, vamos a expresar el potencial efectivo a través de este potencial. Porque como nos están diciendo que depende solamente de R, yo puedo asumir que se trata de un potencial asociado a una fuerza central y definir el potencial efectivo de la forma que yo lo estaba haciendo anteriormente. Entonces, como el potencial efectivo se define así, para este sistema de coordenadas, bueno, en general para las fuerzas centrales y estos sistemas de órbitas, voy a reemplazar mi B de R y me va a quedar L partido de 2mr cuadrado menos B sub 0 E menos lambda cuadrado R cuadrado. Ya. ¿Qué dije? Sí, L es el momento angular. Es R cruz P. Ya. Entonces, lo que primero que me piden es, dado un L, es decir, nos dicen que dé por conocido el momento angular y encontremos el radio de órbita circular. Sí, eso, encontremos el radio de la órbita circular. Podemos dejar una ecuación implícita. Y la parte B nos dicen que determinemos el máximo valor de L para el cual esta órbita existe. Y determinar el valor del potencial efectivo para esta órbita crítica. Ya, entonces, no sé si se acuerdan de las cátedras de gravitación, que cuando tenemos una fuerza central y un potencial efectivo, por ejemplo, en gravitación, ustedes saben que voy a tener un planeta y las órbitas a través de este planeta, o sea, a través de esta estrella, por ejemplo, van a ser elípticas. Existen condiciones para las que esta órbita puede ser un círculo. También existen como las condiciones de órbita de escape en que esto se va a ir como alejando de la estrella. Eso es como para tener una noción de lo que se tiene que hacer. Ya. Entonces, bueno, el truco siempre en estos tipos de problemas es que si yo grafico esto, por ejemplo, grafico potencial efectivo contra el radio, siempre voy a tener como algo de este estilo. Bueno, más comúnmente va a ser como desplazado acá. Entonces esto va a quedar como negativo. Pero en este caso, yo lo grafiqué y era positivo. Este sería el potencial efectivo. Bien, lo que me dicen es que quieren que tengamos una órbita circular. Si yo tengo algo de este tipo y quiero una órbita circular, ¿qué tengo que hacer? Bueno, una órbita circular significa que el radio mínimo y máximo que puede tomar la órbita tienen que ser iguales. Es decir, tiene que ser un radio constante. Si se acuerdan del ejemplo del planetita, o sea, de la estrellita, una órbita elíptica se ve más o menos así. Entonces, el radio que yo tengo acá no va a ser el mismo radio que yo tengo acá. Entonces, gráficamente, eso sería que acá yo voy a tener como un radio y otro radio. Pero si yo quiero saber cuáles van a ser el radio mínimo, o sea, un radio constante, tengo que encontrar el mínimo de este potencial. ¿Se entiende la idea de lo que estoy tratando de lograr con esto? Entonces, ¿qué condición tengo que imponer para encontrar el radio donde va a ser mínimo?
o más bien el radio donde la órbita va a ser circular, si la órbita va a depender exclusivamente del potencial efectivo. Ya. Bueno, lo vuelvo a explicar. Si yo tengo, por ejemplo, una órbita elíptica, como la que dibujé acá, significa que el potencial va a tomar va a estar entre dos valores críticos siempre. Porque acá vamos a tener asociado un radio mínimo, que va a ser cuando el planeta esté más cerca de la estrella, y acá vamos a tener asociado un potencial con el radio máximo, que es cuando está más lejos de la estrella, ¿cierto? Entonces, gráficamente, en el potencial yo tendría dos puntos críticos, que serían como el radio máximo y el radio mínimo. Porque entonces la órbita significa que esto va a estar oscilando entre esos dos puntos. Si mi órbita ahora es circular, significa que ese radio máximo y mínimo tienen que ser iguales, porque voy a pasar de tener algo así a tener algo así. ¿Se entiende? Feña, en ese caso entonces podría también buscar el radio máximo. O sea, me parece que lo que se lograría buscando el máximo es que diverge. Lo que igual tiene sentido. Pero sí, la cosa es extremar este B, y como sabemos que el tipo de potencial efectivo generalmente tiene esta forma, más acentuada, menos acentuada, más hacia arriba, más hacia abajo, imponiendo que quiero buscar los extremos de ese potencial efectivo, yo puedo encontrar el punto mínimo de esta curva que va a corresponder al radio. ¿Y a qué radio? Al radio de mi órbita circular. Entonces, este sería decir que el radio mínimo es igual al radio máximo. Y ojo que cuando digo radio máximo no me refiero al máximo posible encontrar en esta curva, sino que al mínimo y máximo de donde se va a mover la órbita. Cuando debieron haber visto gravitación, se encontraban unas fórmulas para las ecuaciones de, me parece, de Kepler y de, no me acuerdo cómo se llamaba la otra. A ver. Sí, de Kepler en verdad. Bueno, y ahí encontraban distintos parámetros que nos hacían decir que era órbita circular, elíptica y parabólica. Bueno, en este caso solo nos interesa una órbita circular y no estamos trabajando precisamente con la fórmula de gravitación. Entonces es como para hacer el símil con algo que creo que conocían. Bueno, si no conocían, por eso les hago el dibujito de las órbitas. Bien. Entonces, lo que tengo que hacer es derivar el potencial efectivo con respecto a su radio e imponer que en el radio crítico esto va a ser 0. Y bueno, derivando me queda que a ver, esto creo que me comí un L cuadrado acá. Sí. Me parece que me comí ese L cuadrado. A ver si el potencial... ¿Mm? Sí, me había comido el L cuadrado. Ya. Entonces, derivando, me queda L cuadrado partido en menos mr a la 3 más 2 lambda cuadrado b sub 0 r menos lambda cuadrado r cuadrado. Y eso tiene que ser igual a 0. Luego, lo que yo quiero saber es cómo va a ser r. Pero si se fijan, está como difícil despejar esto.
Bueno, acá también tengo otro R. Entonces voy a dejar una solución implícita, que es lo que me decía el enunciado que hiciera. Y la voy a dejar en función del cuadrado igual a algo. ¿Por qué? Porque en la parte B me piden que determine el máximo valor del cuadrado. Entonces, esto me va a quedar en 2 lambda cuadrado b sub 0 m, y eso por sería lo constante, y lo variable me queda r a la cuarta e menos lambda cuadrado r cuadrado. Y de acá se puede despejar en teoría r. Lo que corresponde a una solución implícita. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, yo tengo una duda con respecto a lo del gráfico. ¿Ya? No caché cómo, o sea, como que caché lo del radio mínimo y lo del radio máximo, pero es que, no sé, todavía no capto muy bien como por qué lo hiciste o si había alguna otra forma de verlo, no sé. Lo que, bueno, esto lo quería hacer porque en general los potenciales efectivos asociados a órbitas tienen que tener una forma así. Entonces era para decirles por qué iba a hacer esto. Eso más que nada. Vale. Ya es que no había cachado de gráfico. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Yo sé que esta materia es rara, pero en general siempre se hacen igual estos problemas. Por eso hicimos un par y con esto ya deberían como tener una base para poder hacer cualquier otro problema. Ya, entonces voy a seguir con la parte B. No sé cuál es la fórmula de Binet. Voy a escribir mientras. Ya. Entonces seguimos y vemos lo siguiente. Ahora nos piden encontrar el máximo valor de L para que la órbita circular exista. Ya, ¿por qué? ¿Qué podría pasar acá? Si lo vemos gráficamente, si L es muy grande, esta curva se va a ir aplanando. En vez de tener esta guatita, se va a ir aplanando así. Entonces, lo que yo quiero evitar es que eso pase. Las preguntas del chat me preguntan por la ecuación de Binet y en verdad no sé qué es la ecuación de Binet. Como que no me sé las cosas de esta parte por su nombre. Entonces, si me pueden decir cuál es después, ahí lo podemos ver. Ya, continuando. Bueno, nosotros podemos determinar aproximadamente la forma del gráfico, graficando estas dos fórmulas por separado y diciendo que la suma entre ellas dos va a ser la forma del potencial efectivo. En particular, esta parte de acá es aproximadamente así. Entonces, si L crece mucho en comparación con este otro término, esta curva se va a aplanar y no vamos a tener un punto que sea mínimo. Y si no tenemos ese punto mínimo, entonces no va a existir una órbita circular. Luego, ¿cómo encontramos esa fórmula? A través de las ecuaciones.
¿A quién se le ocurre cómo podemos encontrar el valor crítico de L? Derivando igualando a 0. Ya, esa es una buena forma. Pero necesitamos evaluar todo L o podemos hacer algo un poco más astuto, por decirlo así. ¿Por qué? Porque esto es constante y esto no. Entonces, en vez de derivar como todo L cuadrado, que es un poquito más de matraca, porque tendría que sacar la raíz y todo eso, voy a trabajar con L cuadrado. Y voy a extremar L cuadrado en vez de L. Y no necesito incluir esto en la cosa que voy a estar extremando, entonces solamente voy a derivar la parte derecha en función de R. Y me quedaría R a la cuarta, E menos cuadrado R cuadrado de R. Y eso tiene que ser igual a 0. Disculpa, Entonces, Fernanda, es porque dime. lo demás es constante, ¿cierto? Sí, por eso mismo, Ah, ya. porque esto es constante. Y no es necesario que saquemos como la raíz, entonces si extremamos eso va a ser suficiente. Vale, gracias. Ujú. Ya, entonces extremamos esto y nos va a dar que, bueno, esa derivada va a ser e a la menos r cuadrado y, bueno, eso queda constante y tenemos que derivar lo otro por la regla de la cadena, o sea, por la regla de la multiplicación, y me queda que sería 4r a la 3 y el otro me va a botar un menos, r a la cuarta por menos 2 por r por lambda cuadrado. Y bueno, esto tiene que ser igual a 0. Entonces, me quedaría que 4r a la 3 menos r a la quinta menos 2 más 2r a la quinta lambda cuadrado es igual a 0. Creo que me equivoqué en un signo. Sí, esto en algún punto me equivoqué en un signo acá. Porque lo que tengo que llegar es que a r cuadrado es igual a 2 partido lambda. Entonces eso tenía que ser así. Bueno, lo voy a revisar y lo voy a corregir bien en la pauta. Pero este es el resultado al que teníamos que llegar. Este de acá. Y bueno, entonces lo que vamos a llegar es que, bueno, acá también hay que hacer la salvedad que estamos diciendo que R es distinto a 0 para pasar de ahí hasta ahí. Entonces, hoy no sé en qué me equivoqué. Ya, pero lo voy a ver de ahí. Tenemos esto. Que No es lambda cuadrado. ¿O con qué se elimina el lambda cuadrado? Ahí, sí, era lambda cuadrado. Sorry, ando muy tonta para matraquear. Feña, creo que en el signo cuando factorizaste por el Euler, ahí te equivocaste en el signo de la derivada. ¿En dónde? ¿Acá? Sí, Sí, creo. creo que era como ahí. Eso debe ser. Sí, ahí. Ahí Ahí creo que sí. está. Bueno, bacán. Era algo chico por suerte y no era más atrás. Ya, entonces, volviendo, habíamos llegado a que cuando yo extremo esto, voy a llegar a que r cuadrado cumple eso. Y este valor de acá es constante, porque 2 es constante y lambda es constante. Y llamemos entonces a este valor como R0 cuadrado.
¿Por qué? Porque más adelante nos va a simplificar el cálculo. Ya, entonces, ¿ahora qué hacemos? Volvemos a L cuadrado y lo reemplazamos este R. Entonces, reemplazando en L cuadrado, tenemos que L cuadrado va a ser igual a 2 lambda cuadrado b sub 0 por m por r a la cuarta, es decir, esto al cuadrado, por 4 partido lambda a la cuarta, por e a la menos lambda cuadrado, por r cuadrado, que es 2 partido en lambda cuadrado. Bien, esto acá se va y me queda e a la menos 2. Y acá se me va esto y acá me queda un 2. Y esos dos se multiplican y me va a quedar 8. Entonces me quedaría 8 b sub 0 por m partido en lambda cuadrado y por e a la menos 2. Donde este va a corresponder al valor máximo, donde L permite que exista una órbita circular. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, si L era muy grande, esta curva se iba a aplanar. Entonces no iba a existir esta guatita que nos permitía que existiera en teoría una órbita circular. Bueno, L lo encontramos y ahora tenemos que encontrar el potencial efectivo en ese punto, que sería encontrar el potencial efectivo en este R0. Y eso va a ser simplemente reemplazar de la fórmula de acá. La voy a copiar abajo porque se me olvida. Y esto va a ser L cuadrado, que va a ser esto de acá, sería 8 b sub 0 m. Voy a pasar el exponencial abajo, lambda cuadrado e cuadrado, partido en 2m r cuadrado, cuando r es esto, por 2 partido en lambda cuadrado, menos b sub 0, e a la menos lambda cuadrado, por 2 partido en lambda cuadrado. Y simplificamos esto, y me queda que estos dos se van, estos dos se van, y estos dos se van. Entonces me queda 8 partido en... A ver, me queda 8 partido en 2 por 2, 4. 2 b sub 0 partido en e cuadrado menos b sub 0 partido en e cuadrado. Así el potencial efectivo en ese punto de la órbita circular con el L máximo me queda b sub 0 partido en e cuadrado, donde este valor es constante porque si tengo una órbita circular tiene sentido que ese potencial sea constante porque voy a tener algo acá. Y además es mayor que 0, entonces nuestro gráfico estaba bien porque esa curva, el punto de la curva va a estar arriba del eje horizontal. ¿Alguna duda? Ya, es que una vez como comprándose las hipótesis iniciales, en verdad el resto es como matraca y no es matraca tan compleja. Entonces, por eso les había puesto este problema, porque acá lo más extraño de entender era como la condición para que hubiera una órbita circular.
Ya. Entonces, seguimos con la P2 nomás. Ya. Entonces la P2 nos dice que una partícula de masa m va a estar sometida a la influencia de una fuerza central dada por la siguiente expresión, con K y lambda mayores que 0. Ya, lo primero que nos dicen es que argumentemos por qué una partícula en un campo de fuerza central se mueve siempre en un plano. Ya, esto es un poco extraño, pero no es tan complejo de entender. Yo creo que es más difícil de explicarlo. Ya, imagínense que esto es un plano P. Y acá está el origen del sistema, y yo voy a tener mi masita en un punto por ahí, donde si estamos, este es el origen, este va a ser el vector posición, y pongamos que el vector P va a estar apuntando hacia acá. Entonces, voy a tener que el momento angular va a estar como saliendo del plano hacia arriba, como en Z tongo. Ya. Que la partícula P no salga del plano, que la partícula no salga del plano P, quiere decir que sus vectores que definen cómo se está moviendo siempre deben estar contenidos en el plano. Entonces, podemos verlo de la siguiente forma. Si las fuerzas centrales solamente dependen de R y están descritas en R tongo, entonces podemos escribir a un f de R general, bueno, a un F general como f de R en R tongo. Ahora, también sabemos que por definición las fuerzas centrales no producen torque por la forma en que están actuando. Entonces, tenemos que el vector torque en este plano va a ser R por F y va a ser 0. Y sabemos que el torque se define como la derivada temporal del momento angular. Y bueno, si mezclamos estas dos ecuaciones, podemos ver que efectivamente el momento angular se conserva, porque si dL a dt es igual a 0, entonces L tiene que ser una constante. Y eso significa que se conserva. Ya, como L se conserva y L está definido como R cruz P, significa que este producto tiene que ser constante. Es decir, este producto cruz va a ser invariante en el tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, uno de los dos vectores estuviera contenido como fuera del plano? Por ejemplo, en esta misma situación, tengo un O, tengo AM, tengo el vector R, y tengo P, pero ahora está así. Y si hago una proyección en el plano, puedo encontrar cómo va a estar definido. Pongámosle que un ángulo alfa. Entonces, ¿qué va a pasar con el producto cruz? L no va a estar apuntando hacia arriba, sino que también va a tener un ángulo.
Y si L tiene un ángulo y esta partícula va girando, entonces cómo se define L va a ir cambiando en el tiempo. Entonces, la única forma de que esto sea invariante es que ambos vectores estén contenidos siempre en el plano. ¿Y cómo pasa eso? Entonces, M siempre va a estar contenida en el plano porque los vectores que nos dicen cómo se está moviendo están contenidos en ese plano. Ya. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Ya. Bueno, explico todo de nuevo. Lo que queremos decir es que queremos decir por qué bajo la acción de una fuerza central, la partícula va a estar confinada a moverse en un plano. Un plano es un espacio que va a tener, bueno, las coordenadas, va a ser como, lo que nos queremos referir es que se va a mover dentro de un plano, es decir, podemos trazar como en el espacio, trazar una pared y decir que la partícula siempre se va a mover en esa pared. Ya, dicho eso, nosotros sabemos que las fuerzas centrales actúan de esta forma, es decir, una fuerza F va a ser definida como F en función de la componente radial en el vector radial. Por esto es que el torque que produce una fuerza central tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque por definición se dice que las fuerzas centrales no producen torque y además, bueno, después vemos que R en verdad siempre está definido en R, tongo, y el producto cruz de R con R tongo es cero. Análogamente, habíamos visto, me acuerdo que en un auxiliar anterior lo usamos, que la derivada del momento angular tiene que ser igual al torque. Y mezclando estas dos expresiones, llegamos a que la derivada temporal del momento angular tiene que ser cero, lo que quiere decir que el momento angular tiene que ser constante. Es decir, que L se va a conservar en el tiempo. ¿Y cómo es esto posible? Porque L se define como R cruz P, donde R es el vector posición y P es la masa por la velocidad. Ahora, si P, por ejemplo, o R no estuvieran contenidos dentro del mismo plano, entonces L no estaría directamente hacia arriba, es decir, en Z tongo, por decirlo así. Si estamos definiendo esto en polares, este sería Z, y L, en este caso, está apuntando directo hacia Z, y acá no, y está variando con un ángulo. Entonces, por ejemplo, si nos vamos acá, L va a estar apuntando hacia allá. Eso significa que si R y P no están contenidos en el mismo plano, L no va a ser constante. Y como L no va a ser constante, entonces esto no se cumpliría y no sería una fuerza central. Por tanto, sí o sí tiene que pasar que estos dos vectores están contenidos en el mismo plano, y como están los dos contenidos en el mismo plano, la partícula tiene que estar en el mismo plano, porque si no, no tendría sentido tener las definiciones de su posición y su velocidad en un plano distinto al que se está moviendo. Ya, bacán. Que no caché, como que no, qué cosa no entendiste, entonces preferí explicarlo todo por si igual había alguien más perdido. Ya, entonces ahora vamos a la parte B. En la parte B nos dice que encuentre el potencial efectivo
Entonces ahora tenemos que encontrar el potencial efectivo y graficarlo asumiendo que tiene un mínimo. Ya, en esto lo que hacemos es nuevamente asumir que vamos a tomar coordenadas polares y podemos definir la energía mecánica total, igual como lo había hecho en el resumen. Entonces, del mismo resumen podemos sacar que la expresión para el potencial efectivo va a salir de la definición de energía mecánica total y va a ser que el potencial efectivo es la parte no cinética de la energía mecánica total, que sería L cuadrado partido en 2mr cuadrado más VDR. Ahora, esta es la expresión general. Necesitamos encontrar ese VDR. Ese VDR es el potencial asociado a esa fuerza central, a esta. Uy, está temblando. Ya. Entonces, ahora que pasó el temblor, encontremos VDR. VDR se va a definir como menos la integral de FDR por R. Bueno, en verdad de F por DR. Y reemplazando, que esta es la expresión para F, me quedaría que va a ser la integral de K partido en R cuadrado más lambda partido en R a la 3 por DR. Y la integral de esto me queda que va a ser menos K partido en R menos lambda partido en 2R cuadrado más C. Ahora, como solamente existe una constante, que es R, una variable de movimiento, C va a ser un real. Con C un real. Y tomamos C igual a 0 por conveniencia. Luego me queda que el potencial asociado a la fuerza central va a ser menos K partido en R, menos lambda partido en 2R cuadrado. Y reemplazándolo en la ecuación del potencial efectivo, voy a encontrar el potencial efectivo. Va a ser L cuadrado partido en 2mr cuadrado menos K partido en R menos lambda partido en 2R cuadrado. Y ahora graficándolo, asumiendo que tiene un mínimo, va a quedar más o menos así. Lo que hacemos para graficar estas cosas era como lo que les mencioné brevemente en la pregunta anterior, que es que yo tomo un potencial efectivo en función de R, y lo que voy a hacer es graficar cada una de sus curvas por separado, y luego decir, bueno, va a estar como entre ellas porque es la suma. Ya, esta parte de acá, la voy a poner así, va a ser más o menos esto, como una curva hacia acá, ya que es una constante positiva partida en R cuadrado. Ahora, con otro color, hagamos esto. Bueno, esto es 1 partido en R, que es una asintótica, pero como está con un signo menos, va a ser por abajo. Entonces va a ser más o menos por acá. Y este último término lo voy a hacer con naranjo. Tengo 1 partido en R cuadrado, entonces va a ser un poco más pronunciada y también va a estar por abajo debido al signo negativo. Y va a ser más o menos por acá. Entonces, como me dicen que asuma que tiene un mínimo, yo tengo que hacer como la interpolación de estas tres curvas y decir que más o menos el potencial efectivo va a ser así. Más o menos.
Y esa sería como la expresión gráfica. Ahora, si esto termina pasando por arriba y por abajo, va a depender de qué magnitud sea mayor. Pero dejémoslo ahí. ¿Hasta acá alguna duda? Igual pueden ir viendo que los problemas son bastante parecidos, pero me están preguntando las cosas de distinta forma. Y una vez como que me acostumbro a eso, ya se vuelven mecánicos. Ya, asumiré que no y continuaré. Ahora, en la parte C, me piden el punto de equilibrio y establecer los límites en que es estable o no. Entonces, bueno, para este tipo de problemas, cuando nos hablan del punto de equilibrio de la partícula, se refiere al punto de equilibrio en función del potencial efectivo y no del potencial BDR. Ya porque estamos estudiando el potencial efectivo. Y bueno, si se dan cuenta, estas dos curvas como que no me van a dar un mínimo. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es extremar el potencial efectivo, derivamos, igualamos a 0, encontramos el punto de equilibrio, volvemos a derivar y estudiamos la estabilidad. No tiene mayor ciencia que las cosas que ya han visto. Solo que hay unas diferencias teóricas al respecto por la que estamos usando potencial efectivo y no potencial que usamos siempre. Bueno, entonces nos queda que el potencial efectivo partido en R tiene que ser igual a 0. Y derivando me queda que L cuadrado partido en menos MR a la 3 menos más K partido en R cuadrado más lambda partido en R a la 3. Y eso tiene que darme 0. Multiplico todo por R a la 3 y me queda que menos L cuadrado partido en M más K por R más lambda debe ser igual a 0 y me queda que R tiene que ser igual a 1 partido en K por L cuadrado partido en M menos lambda. Y este va a ser el radio crítico que va a corresponder a un punto de equilibrio. A ver, alguien me escribe en el chat. Sí. Es que cuando derivo, estoy tomando el 2 dentro. Entonces como que se van con la derivada. Ya. Entonces, ahora calculamos la segunda derivada y la evaluamos en el R asterisco. Bueno, la segunda derivada va a ser igual a, como este es menos, me queda más y me bota un 3. 3L cuadrado partido en MR a la cuarta. Ahora, como esa es más, me bota un menos y un 2. Y el tercer término también me queda como menos y me bota un 3. Y esa sería la segunda derivada del potencial efectivo. Sí, ese punto va a ser un mínimo, de hecho. Pero va a existir una condición por la que ese mínimo exista nuevamente, que va a tener relación con L y las otras constantes del problema. Ya.
ahora se va a cachar mejor, porque ahora reemplacemos R asterisco. Y me va a quedar, esto lo voy a factorizar un poquito, y me queda 1 R asterisco a la cuarta, partido en M, menos 2K R asterisco, menos 3 lambda. Y bueno, reemplazo R y me queda 1 partido en 1 partido en K a la cuarta, L cuadrado partido en M menos lambda a la cuarta. Creo que eso se podía leer como un X. Y multiplicado por 3L cuadrado partido en M menos 2K por 1 partido en K. L cuadrado partido en M menos lambda menos 3 lambda. Y desarrollemos esto un poco más. Y me va a quedar el K a la cuarta arriba. Y esto me queda L cuadrado menos lambda a la cuarta. Y el denominador me queda M a la cuarta. Entonces lo paso arriba. Y en el lado de acá se me van los K. Y me queda 3L cuadrado partido en M menos 2L cuadrado partido en M más 2 lambda menos 3 lambda. Simplifico. Y me queda L cuadrado partido en M menos lambda. Lo que es igual a M cuadrado K a la cuarta partido en L cuadrado menos lambda. Eso lo escribí mal. Y me queda en L cuadrado. Ay, de verdad, disculpen que ando muy tonta matraqueando. Acá había un M, un M, un M, menos lambda por M, partido en M. Sí. Eso. Entonces, simplificando, acá me queda un 3 y se va esto, acá y acá me queda un 3. Luego me queda un M a la 3, K a la cuarta, por L cuadrado menos lambda M a la 3, que sería la segunda derivada del potencial efectivo evaluada en R asterisco. Y como sabemos que si es mayor a 0 va a ser estable, si es menor que 0 va a ser inestable, y si no, si eso es igual, no va a dar nada porque va a diverger. Entonces podemos encontrar la relación que estábamos buscando. Ya. Entonces, si estable significa que L cuadrado menos lambda M va a ser mayor que 0. Entonces, L cuadrado tiene que ser mayor que lambda por M. Inestable significa que esto va a ser menor que 0. Entonces, eso significa lambda por M. Y bueno, ese punto nos va a decir, o sea, esta condición nos va a decir a través del L cuadrado si este punto de equilibrio va a ser estable o inestable. ¿Por qué? Porque si nuevamente L es muy grande, entonces esta guatita como que no va a existir. Y si existe, entonces va a ser un mínimo.
y va a ser entonces un punto de equilibrio estable. Ya. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda de la materia? Porque este ya sería la última parte del auxiliar. Ya. Entonces voy a pausar.